Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la historia universal para los alumnos de cuarto grado de secundaria. El tema a tratar es el mundo durante el primer siglo o la primera mitad del siglo XX. Capítulo 1 del libro. En este año, o en este siglo que vamos a iniciarlo desde el año de 1914, 15, 16, 17, hasta el año de 1945, que es la culminación de la Segunda Guerra Mundial, este siglo va a ser una etapa de tensión mundial. Obviamente, primero, porque vamos a pasar el proceso de la paz armada. Segundo, porque vamos a pasar la Primera Guerra Mundial en el año de 1914. Entramos a un debate donde se da la caída de la bolsa americana en el año de 1929 con el crack. Se inicia en el año de 1917 la Revolución Rusa y en el año de 1939 culminamos este siglo con la Segunda Guerra Mundial en el año de 1939 hasta el año de 1945. Y por último ya las persecuciones de la guerra, firmas, tratados y ya el primer bloque dominante del capitalismo y la ruptura total del socialismo con el desaparecer, desbaratar y romperse la Rusia grande o la URSS. Bien, comencemos. En este contexto, como te estaba hablando, vamos a hacer algo súper rápido para no marearte. Y vamos a hablar sobre, como te dije, este siglo va a ser lleno de enfrentamientos y lleno de guerras, mucha tensión para los países. Comenzamos con la paz armada, que se va a iniciar en el año de 1871 hasta el año de 1914. ¿Por qué se le llama paz armada? Paz armada se le llama porque en este periodo los países potencias, como van a ser Alemania, Rusia, va a ser Prusia, va a ser Estados Unidos, se van a llenar de muchas armas. Va a haber una carrera directa. ¿Quién tiene la mejor arma? Entonces, va a haber una continua carrera sobre mejoramiento armamentista. Pero ningún país se va a declarar la guerra formalmente. Entonces, hay un momento de tensión, de que cualquier cosa que pase, los países van a sobresalir y van a atacar. O sea, todo está así, al borde de caer. Entonces, van a surgir los bloques. Va a surgir la Triple Entente con Francia, Rusia e Inglaterra. Y va a surgir la Triple Alianza Alemania, Hungría y Austria. ¿Y por qué no está aquí Estados Unidos? Estados Unidos ingresa último a la guerra. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar a Estados Unidos por ahora tranquilito ahí. Entonces, esto va a ser un enfrentamiento más que todo occidental, del lado de Europa, ¿ya? Entonces van a surgir estos bloques que en este tiempo van a ser las potencias del siglo, del año de 1871 hasta el año de 1914, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el pretexto exacto para que se dé esta guerra o para que ya se inicie y se declare formalmente, porque ya te dije que la paz armada solamente fue un proceso para llenarse de armas? ¿Cuál va a ser el pretexto exacto para decir te declaro la guerra? Entonces, esto es simple, es sencillo. El archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, va a ser asesinado, va a fallecer, pero va a ser el fallecimiento, obviamente, por un bosnio. Entonces, bosnio pertenece al otro bloque de austrohúngaro, ¿ya? Entonces, al otro bloque. Entonces, le declaran la guerra por haber asesinado o porque fue un complot y un atentado realizado hacia el archiduque. Entonces,
no solamente el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra, sino que el Imperio Austrohúngaro va a ser respaldado por una Alemania. Entonces, oficialmente ese es el pretexto, simplemente porque porque asesinaron a este archiduque. Entonces, ellos exigen, obviamente los austrohúngaros exigen a Serbia una, ¿cómo se puede decir? Recompensa o, como se puede decir, algunas exigencias. Y entonces, eso significa que le exigen estas cosas a Serbia, lo cual entonces Serbia no va a querer cumplir estas aprobaciones que le está, o estas exigencias que le está dando Austria, y simplemente rechaza las condiciones, y Rusia lo va a apoyar a Serbia. Entonces hay un bloque directo y un choque tanto entre Rusia, que va a respaldar a Serbia, y un choque directo de Alemania, que va a reemplazar a los austrohúngaros. Entonces, estallido de la Primera Guerra Mundial. Bueno, esta confrontación se inicia con la invasión alemana hacia Francia. Entonces, ingresan. Obviamente hay choques, ¿no? Grandes enfrentamientos entre los franceses con Bélgica, los alemanes contra los franceses. ¿Quién más? Francia con Rusia. Perdón, Alemania se va a enfrentar entre Francia y Rusia. No llegan porque, para buena suerte de los rusos, en ese tiempo pasan por un frío imperante en toda Rusia, y eso ayuda a la estrategia a que a que los alemanes no avancen, no lleguen hasta el centro de Rusia. Igual pasa con Francia, no llegan porque llegan barcos o llegan flotas de Estados Unidos, que van a ayudar a que los franceses recuperen territorios y empujen a todos los alemanes. Para finalizar la guerra ya de este primer periodo, obviamente se desarrolla, obviamente van a haber frentes que obviamente que se van a enfrentar. Rusia no puede seguir con la guerra y se retira porque hay problemas internos en el país de Rusia. Entonces no va a continuar con apoyar esta guerra. Entonces se va a retirar. Hay muchas pérdidas humanas. Y por último, se da, ¿no? Finalmente se obtiene la victoria en la segunda batalla de Marne. De esta manera, las potencias centrales fueron rindiéndose: el Imperio Otomano, luego el Imperio Austrio, frente al Imperio Alemán, que obviamente es el que va a perder muchísimo más, ¿no? Y por último se firma el armisticio un 11 de noviembre del año de 1918. Bien, ¿te acuerdas que te dije que Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial porque habían problemas dentro del país de Rusia? Pues eso se da en la Revolución Francesa del año de 1917. Rusia no era el país que se conocía, que era una superpotencia, que no había pobreza y todo eso. Rusia tenía pobreza. Los zares eran los representantes. En este caso, el zar Nicolás II va a ser el que va a caer ante esta primera revolución rusa. Y van a tomar como poder primero Lenin y luego posteriormente Stalin. Ellos van a ser los grandes revolucionarios rusos. Y simplemente la revolución se da porque hay mucha, ¿cómo se puede decir? Mucha necesidad del pueblo ruso. Hay mucha necesidad y el pueblo está cansado de que el zar tenga todo el poder, y es por eso que se van a levantar tanto Lenin y Stalin. En el año de 1929 nos vamos al otro lugar, a Estados Unidos. Obviamente se va a hacer el crack de 1929, caída de la bolsa de Nueva York, una gran depresión, caída sistemática, caída de la bolsa, del sistema capitalista total de Estados Unidos. En este tiempo
obviamente, el Banco Central que se encuentra en Nueva York sufre una gran depresión. Entonces, el presidente de Estados Unidos, que en ese momento es Herbert Hoover, hace sus movimientos rápidamente, pero eso no hace el control de la caída y simplemente se empieza a ver necesidades. La bolsa de Estados Unidos ha caído. Luego, paulativamente lo tratan de solucionar por el New Deal, que es implantada por Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt va a dar la solución al crack del año de 1929, ¿ya? O también conocida como el Jueves Negro. Bueno, como yo te dije, Alemania perdió gran parte de su poder gracias a la Primera Guerra Mundial y aquí va a salir el revolucionario más importante de Alemania, obviamente, y tenemos aquí a Adolfo Hitler. Adolfo Hitler va a dar el golpe y va a dar inicio a la Segunda Guerra Mundial. Bien, va a luchar. Se inicia la Segunda Guerra Mundial en el año de 1939. Obviamente, en este caso, Alemania, ¿no? Alemania va a irse en contra de los países que lo han dañado. Y se va a dar la lucha tanto de, obviamente, Inglaterra, Francia, también tenemos a Rusia, a Estados Unidos, y con la última caída en este caso ya se cierra la guerra con la caída o las explosiones de Estados Unidos. En este caso, Estados Unidos va a mandar estas explosiones para los países de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Ordenadas por en ese tiempo el presidente Harry Truman en el año de 1945. Con eso hemos terminado la Segunda Guerra Mundial y con esto hemos terminado la clase del día de hoy. Primera pregunta, ¿qué hechos importantes pasan a finales del siglo XX? ¿En qué año se realiza la Primera Guerra Mundial? ¿Cuál fue el pretexto para que se inicie la Primera Guerra Mundial? Número 4. ¿Por qué se hace llamar la paz armada? Y por último, la quinta pregunta es, ¿en qué consistía o qué era el crack del año de 1929? ¿En qué consistía o qué era el crack del año de 1929? Bien chicos, con todo esto nos vemos la siguiente clase. Espero que les haya gustado y adiós.